Buenos días, chicos. Bueno, no hay micrófono, pero no importa. Mi nombre es Diego, yo soy biólogo de la agraria y bueno, del equipo que antes de empezar, vamos a hacer un sondeo rápido. ¿Quién trabaja en esto? Yo voy a ir mencionando algunos distritos y quiero que se vayan parando, ¿sí? Para saber más o menos de qué distrito vienen. Caraballo, Los Olivos, Independencia, Rima, San Juan de Viganto, San Juan de Miraflores, Villa María del Chumbo, La Bonita, Pachacamac, ya va. Listo. Esto para tener una idea de cómo orientar esta exposición. En Lima, de los 43 distritos, son los menos, yo he mencionado algunos. Y bueno, tal vez algunos no conocen las lomas, pero vienen a un distrito. Entonces vamos a conversar un poco sobre eso. La presentación del día de hoy va a ser distinta a la que alguna vez nosotros hayamos hecho, porque es la primera vez que nos invitan a hablar sobre estos temas en un curso universitario, ¿no? Entonces le hemos dado bastante nivel y más que hablar de los ecosistemas de lomas, hemos querido transmitirles muchas de las perspectivas académicas que nosotros utilizamos en el equipo. En el equipo todos somos egresados de universidades, la mayoría somos biólogos, algunos ingenieros ambientales, para comentarles sobre algunas tendencias en conservación que están dándose a nivel internacional que todavía no llegan a concretarse en nuestro país, ¿no? Tímidamente, pero todavía. Entonces vamos a establecer este marco general de trabajo y luego vamos a meternos a las normas. Vamos a hacer una revisión muy rápida, pero no holgada, de cómo enfocamos la conservación y por qué conservamos los sistemas en general en el mundo, ¿no? Al toque, simplemente para presentarles la misión del proyecto Lomas es que en algún momento podamos desarrollarnos de manera sostenible con estos ecosistemas, incluyéndolos en nuestras perspectivas de desarrollo. Nosotros somos ciudadanos que trabajamos justamente para lograr esto de aquí y lo último es que nuestro objetivo es implementar, fortalecer o generar sistemas de administración socioecológica. Y aquí viene la primera diferencia respecto a las perspectivas que tenemos normalmente en conservación. Hablamos de gestión sostenible, de aprovechamiento sostenible, de manejo de recursos naturales, pero nosotros creemos que el marco conceptual que se enmarca a través de la administración sociológica, que es un término nuevo, puede ofrecer cosas mucho más interesantes y ideales para la conservación. Vamos a revisar este marco conceptual. Esto es Senamampares. ¿Qué ven en la fotografía? Evasiones. ¿Qué le provoca ese contraste? Superpoblación. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Qué más? El negocio que existe en nuestra perspectiva de desarrollo de los ecosistemas no solamente se da en las lomas, sino en todo el planeta. Eso todos lo sabemos, ¿no? El año pasado PNUD publicó que el 40% de nuestros ecosistemas han sido afectados únicamente para beneficiar el crecimiento de nuestro PIB, ¿no? El milagro económico, el cual reconoce todo el mundo, nos ha costado eso. Y este divorcio es preocupación de muchísimos académicos y científicos en todo el mundo, ¿no? ¿Cuántos han escuchado de la COP20? Acá. No son muchos, pero la COP20 es el evento de negociación climática más importante del planeta y va a reunir a más de 190 funcionarios
funcionarios públicos de alto nivel aquí en Lima para debatir sobre cuál sería el nuevo acuerdo climático mundial, ¿no? Entonces, este tipo de esfuerzos que implican millones y millones de dólares se hacen justamente para solucionar este tipo de problemas. Cómo, de nuevo, enmarcamos nuestra sociedad en marcos que nos permitan utilizar de manera sostenible la naturaleza sin verla afectada negativamente, sino todo lo contrario. Entonces, esto es una... hay un mensaje que queremos transmitir el día de hoy, y es que trabajar en lomas no es solamente trabajar en lomas. Trabajar en lomas, en marco general, significa apuntar a solucionar este problema. En el 2050, 2 de cada 3 personas van a vivir en zonas urbanas. Las ciudades van a seguir creciendo, Lima va a seguir creciendo. Y no solamente Lima, en la costa, sierra y selva del país y en todo el planeta, las ciudades van a seguir aumentando en densidad poblacional, en demanda de servicios, y todo esto va a tener impactos sobre los ecosistemas, ¿no? La imagen que vimos en Amancae se dio por el crecimiento y la demanda de servicios de diferente tipo de la población que llegó en algún momento a Lima, por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, trabajar en lomas significa tener esta perspectiva, ¿no? Que así como en la ciudad los ecosistemas vienen siendo amenazados y vienen desapareciendo, en todas las ciudades del mundo está ocurriendo esto, y necesitamos generar marcos conceptuales que nos permitan generar soluciones efectivas. El marco conceptual que les vamos a presentar ahora es una propuesta que nosotros creemos que puede ser interesante. Evidentemente estamos ante una crisis, ¿no? Y esta crisis ha derivado en diferentes conclusiones académicas en diferentes campos de la ciencia, en la filosofía, en la genética, en la biología, en la ecología, en la economía, ¿no? Y estos son algunos de los nuevos propuestas que integran diferentes profesionales a nivel del planeta para justamente crear un nuevo marco conceptual, un nuevo paradigma científico en el cual podamos adecuadamente encontrar soluciones tangibles para nuestros problemas y nuestras situaciones. Tal vez lo más interesante aquí, rápidamente, es la introducción del concepto de capital natural. Todos entendemos qué significa capital, ¿no? El dinero que necesitamos para empezar algo, ¿no? Entendamos el capital natural como los recursos o los servicios ecosistémicos que tenemos en un lugar puntual para beneficio nuestro en función a la perspectiva de desarrollo ambiental. Otro de los conceptos interesantes es la introducción del concepto de sistema socioecológico, que lo vamos a revisar rápidamente, y el concepto de bienestar humano. Eso es muy importante. En el 2003 se hizo pública la evaluación de los ecosistemas de milenio, y ahí, se concluyó que todos los aspectos de nuestro bienestar dependen directa o indirectamente de los ecosistemas. ¿Ustedes creen que esto es así? ¿Sí o no? ¿Sí? Un ejemplo. El oxígeno, la respiración, ¿qué más? ¿Qué otros aspectos de nuestro bienestar dependerían de los ecosistemas? La fauna. La fauna. ¿Por qué la fauna? Los alimentos, ¿de dónde vienen? El agua, ¿de dónde viene? La luz, ¿de dónde viene? Absolutamente todas las dimensiones del bienestar humano, incluso el sentimiento de inspiración. Cuando uno va a una loma y dice qué chévere este lugar, se inspira, ese es un beneficio que estamos recibiendo de los ecosistemas. Claro, intangible y bastante subjetivo, pero es un beneficio al cabo. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, hayan personas ahorita que estén haciendo contra la destrucción o la disminución de árboles que están teniendo ustedes aquí en la universidad, es evidencia de que esos árboles nos generan un bienestar. Y hay personas que están dispuestas a luchar por ese tipo de elementos permanentes en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, eso es otro de los mensajes que quisiéramos conversar, y en esa construcción surge el concepto de servicios ecosistémicos, ¿no? Y los servicios ecosistémicos vienen a ser la conexión que tenemos entre los sistemas sociales, nuestra sociedad, y los sistemas ecológicos, ¿no? Son los beneficios directos o indirectos que nosotros recibimos de la naturaleza. Como ya sabemos, el bienestar humano es definitivo en realidad para nuestra perspectiva de desarrollo, porque ¿quién no quiere estar bien? ¿No? Nadie quiere estar mal. Entonces, en el 2009, un investigador de Estados Unidos que se llama Chapin, un viejito muy chévere, generó esta propuesta que integraba
todas las variables existentes en nuestro planeta desde el punto de vista ecológico y social. E incluso se puso a analizar qué tipo de relaciones tienen entre las variables, ¿no? Y lo más interesante es el surgimiento de este tipo de interacción, ¿no? Cómo la naturaleza influye en el bienestar de los seres humanos, ¿no? Y los seres humanos influyen con diferentes tipos de impactos positivos y negativos. Cortar un árbol es un impacto negativo, sembrar un árbol es un impacto positivo. Siguiente. Entonces, en todo este marco surge el concepto de sistemas socioecológicos, que no es otra cosa sino una forma distinta de aproximarnos a la realidad. Las estrategias de gestión normalmente nos indican que estamos en un sistema complicado y no complejo, ¿no? Si tienen la oportunidad de leer a Edgar Morin, leanlo. Él habla sobre la complejidad, o a John Earl sobre sistemas complejos, que ha hecho publicaciones en la Católica. También es muy interesante porque nos dice algunos insumos que nosotros necesitamos tener para poder entender la naturaleza, ¿no? En la naturaleza el 2 más 2 no es 4, es incierto. ¿A qué podemos referirnos con esto? Por ejemplo, digamos, uno no podría predecir el tipo de resultado que vamos a tener al momento de generar un grupo de trabajo de 3 personas únicamente conociendo a las 3 personas. Estas 3 personas, independientemente, son capaces de tener ciertas habilidades, pero al momento en que se juntan, son capaces de generar otro tipo de conexiones, otro tipo de situaciones, las cuales son realmente impredecibles para la persona que quiera determinar o predecir un resultado, ¿no? Entonces, la naturaleza funciona de esta forma. Tenemos una poca capacidad de predicción, a pesar de que los economistas nos digan lo contrario. Muchos de los supuestos económicos empiezan a tambalear porque el crecimiento económico, el cambio climático y la degradación de los ecosistemas nos ponen en situaciones bastante inciertas. Como ecólogo, yo soy biólogo, pero tengo una estoy especializado en ecología. Les comento que lo mandatario en el crecimiento poblacional es la incertidumbre. Es muy difícil establecer líneas de base a nivel poblacional si es que lo queremos hacer bien, más allá de los EIAs que generalmente evalúan cosas muy superficiales. Es muy difícil establecer cuál es la situación del crecimiento o disminución poblacional de determinada especie, porque son un montón de factores los que determinan ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, en esta construcción surgen otros conceptos adicionales. Collin en el 2001 con Gardner generan el concepto de, en el 96 generan el concepto de ciclos adaptativos, ¿no? Que es, además del concepto de sistemas socioecológicos, es una propuesta para entender absolutamente todos los sistemas sociales o ecológicos en el planeta, ¿no? Existe una etapa de crecimiento, por ejemplo, pensemos en una loma. La loma en junio más o menos empieza a crecer. Luego, durante unos meses se mantiene en una etapa de crecimiento constante, vamos a llamarla esa etapa de conservación. Luego ocurre algún tipo de perturbación, vamos a llamarle el retiro de la neblina, y empieza el sistema a transformarse por completo, reorganizándose y entrando a un nuevo ciclo que vendría a ser la estación seca. Entonces, las lomas se comportan de esta forma porque son un sistema, y en general, si nos podemos analizar cualquier tipo de sistema viene o es la ecologismo, tendría ese comportamiento. Maduraron la idea, no sé qué cosas habrán fumado, pero empezaron a entender que estos sistemas, dentro de los sistemas había suprasistemas y subsistemas que empezaban a interactuar unos con otros, no solamente en un determinado punto en el espacio y en el tiempo, sino de manera histórica también, ¿no? Entonces generaron el concepto de panarquía, que es la interacción de ciclos adaptativos en diferentes escalas de gestión, en diferentes esquemas de cosmovisión, en diferentes puntos de la historia, que continuamente vienen a influenciarse uno con otros, ¿no? Entonces, en este concepto, el mismo término de sostenibilidad ha empezado a ser puesto en duda, porque si existe un alto grado de incertidumbre, si existen estos conceptos y los sistemas se comportan de esta forma y apenas los conocemos, realmente no podemos hablar de que vamos a ser capaces de asegurar el mismo tipo de beneficios que nosotros estamos recibiendo en este momento en la naturaleza en el mismo grado para las futuras generaciones por nuestra incapacidad de predictibilidad, ¿no?
surge el concepto de resiliencia. Esto es al toque. La resiliencia es la capacidad de un sistema de absorber una perturbación, pero mantener su funcionalidad. Es decir, que la loma sea capaz de resistir una sequía, pero siga siendo loma, ¿no? Porque tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, en este tema surge otro concepto interesante, que es el de impulsores de cambio y de los umbrales. Es decir, que existen en los ecosistemas y en nuestras sociedades puntos máximos hacia los cuales nosotros podemos empujar las cosas, y pasado ese punto máximo vamos a tener una situación completamente diferente, ¿no? En una loma, si la regamos y empujamos a ese ecosistema, durante todo el año la regamos y empujamos a ese ecosistema a una estación o una situación de humedad constante, vamos a transformarlo. Ya no va a ser un ecosistema de lomas, sino va a ser otra cosa, tal vez un jardín regado, pero va a dejar de ser un ecosistema natural y se va a transformar en otra cosa diferente, ¿no? El concepto de resiliencia a nosotros nos ayuda a entender que en un entorno de incertidumbre, donde no sabemos o donde tenemos poca capacidad de predictibilidad, vamos a necesitar tener diferentes alternativas para los diferentes impactos que vamos a recibir. Y tenemos que prestarle atención a estos impulsores de cambio, porque son los elementos o las variables que definen la situación de nuestros sistemas, ¿no? En el caso de las lomas, un impulsor de cambio viene a ser la neblina, las invasiones, por ejemplo, las variables relacionadas al ordenamiento territorial también son otros impulsores de cambio. La cuestión política es muy importante. Entonces, vemos que en estos esquemas se integra todo, ¿no? Desde la dimensión política hasta el tema de funcionalidad ecológica. Esto es simplemente en modo de revisión. Aquí hablamos del manejo de recursos en estado estacionario. Esta era la visión de manejo de recursos naturales. Luego hemos pasado a la visión de manejo ecosistémico, y ahora esa es la propuesta que últimamente se está empezando a manejar, es la administración de socioecosistemas basados en su resiliencia, en donde integramos todos estos nuevos conceptos, estos nuevos descubrimientos que tenemos en la vida para nuestras estrategias de administración. Ya no hablamos de gestión, porque realmente no podemos gestionarla. Hablamos de administrar determinados puntos o determinadas variables dentro de nuestro sistema socioeconómico, ¿no? En estos sistemas no importan los elementos, sino las relaciones que ocurren entre ellos. En una loma, bajo este esquema, no me importan ni las plantas ni los animales. Me importa cómo estos elementos funcionan entre sí, y me importa cómo estos elementos interaccionan con la gente. Porque ese es el tipo de relación al cual nosotros tenemos que prestarle atención si es que queremos administrarlo, si es que queremos entenderlo y si es que queremos generar diferentes propuestas para la solución de los problemas que tengamos, ¿no? Esto es contrario a la visión tradicional, en donde le prestamos mucha atención a las cosas, cosificamos un poco la vida y nos preocupa un plan de manejo para el Amancay, un plan de conservación para la Vizcacha, pero ¿cuántos planes de conservación que integren la perspectiva cultural con la conexión respecto a los beneficios que se generan de este ecosistema existen? No existe ni una sola investigación en torno sobre eso, y a nivel de Perú, algunos de estos esfuerzos recién son tímicos, ¿no? Vienen principalmente de cooperación internacional. Como les comenté, el concepto de servicios ecosistémicos es básico en el enfoque, y vamos a ver al toque cómo el concepto de servicios, el enfoque de servicios nos puede ayudar a conectar todas nuestras disciplinas. Los procesos biofísicos, por ejemplo, una reacción química, el grupo de procesos biofísicos genera funciones ecológicas, ¿no? Por ejemplo, la fotosíntesis. El grupo de funciones ecológicas genera determinados servicios ecosistémicos. Si tenemos un montón de plantas haciendo fotosíntesis, van a regular gases, ¿no? Estos servicios ecosistémicos nos generan beneficios, ¿no? A nivel de la salud, y el bienestar humano se ve impactado a nivel del incremento. Entonces, aquí entran, por ejemplo, el incremento de bienestar humano, esto es economía. Beneficios relacionados a la salud o a determinado aspecto de nuestra vida, en este caso es medicina. Servicios ecosistémicos relacionados a la regulación de gases, esto es más para físicos, químicos y incluso ingenieros ambientales. En el caso de funciones, procesos biofísicos, aquí entra la física, la matemática, la biología, la química. Entonces, esto es una buena forma de entender cómo todas nuestras disciplinas podrían estar conectadas bajo este enfoque, que es muy interesante, sobre el cual nada está dicho, y algo muy importante del enfoque de servicios es que nos permite
asignar o reconocer que existe un valor monetario para los servicios que genera la vida, la naturaleza. Eso suena un poco a ponerle un precio a la naturaleza, pero no es tanto así, y ahora vamos a entender un poco, ¿no? Finalmente se propone el concepto de planificación socioecológica, integrando todos estos conceptos. Es otra fumada, realmente, ¿no? Es un montón de información, pero no más, ¿no? Entonces, es una gama de esto simplemente para presentarles el marco conceptual sobre el cual nosotros trabajamos, el cual bajo cualquier esquema de conservación siempre es importante reconocer en qué paradigma estás posicionado y que definas muy bien cuáles son los términos, los conceptos técnicos que tú utilizas, ¿no? Para que al momento de generar discusiones o de hacer publicaciones puedas referirte a ellos de la manera más adecuada y la gente en el entorno académico pueda entenderlo, ¿no? Ahora sí. Ha sido un poquito denso, ha sido un poco rápido, pero era un vistazo rápido de cómo va la situación en el mundo. Como han visto, la bibliografía principalmente está en inglés, lamentablemente en español no hay mucho. Vamos a las lomas. Lima es lomera. Pasa al siguiente. Las lomas son oasis de neblina que se generan en el desierto. En Lima llueve 7 milímetros al año por hectárea, por metro cuadrado. ¿Sí? Y lo que ocurre es que la neblina en el invierno, debido a la corriente de Humboldt, empieza a condensarse y es empujada por los vientos alisios que provienen de esa parte del mundo, del Ecuador, y los empujan hacia el inicio de las primeras activaciones de la cordillera de los Andes. Como sabemos, nuestros cerros son parte de este sistema orográfico. Entonces, al momento en que las neblinas chocan con estas primeras elevaciones, se genera este fenómeno de precipitación y de captación de agua desde la neblina. ¿Cuántos de ustedes conocen los atrapanieblas? Los atrapanieblas simulan esta función ecológica y no son sino aparatos o mallas que se posicionan sobre los cerros para captar agua, ¿no? Ustedes saben que Lima es muy húmedo, ¿no? Entonces estos ecosistemas han aprendido a tomar la vegetación, estos ecosistemas han aprendido a sobrevivir a partir de la captación de esta neblina, ¿no? Como les mencioné, está presente en 19 de los 43 distritos, la siguiente, y eso representa el 7% de nuestro territorio, ¿no? La siguiente. Y es el hábitat de la flor de Lima, ¿no? Es el Amancay. ¿Cuántos conocen la Chabuca Grande? Y conocen la canción en donde ella habla del Amancay. Bueno, pero la flor de Lima, ¿por qué creen que es la flor de Lima una especie de lomas? ¿Por qué sería la flor de Lima que nadie conoce y que normalmente nadie ve? La flor de la ciudad. En algún momento, Lima tenía un bosque seco o cobertura vegetal que conectaba toda esta franja y vendría a ser un cinturón único, ¿no? En estos espacios debieron haber habido lomas. Darwin, cuando pasa con el líder frente al puerto del Callao, él dice que tanto a la izquierda como a la derecha ven unas pampas cubiertas de un color amarillo, y ese color amarillo es el que los nativos llaman el Amancay. La flor de Lima seguramente existió de manera abundante en diferentes espacios de la ciudad. De hecho, existe una festividad que se llamó el Festival del Amancay, la fiesta de San Juan en el Rima, ¿no? En donde a partir de junio se cosechaban los amancayes y se hacían diferentes celebraciones. Eso ya no hay porque, bueno, ustedes han visto lo que pasaron, la foto que les enseñamos desde Amancayes en el Rima, y que colinda con Independencia, con Lurigancho, y ya no existe la flor de eso, ¿no? Es una flor difícil de encontrar hoy en día. Y no solamente existe en la parte de Lima, sino que, como Darwin bien lo reporta, también existen las islas frente a la ciudad, ¿no? Las lomas se desarrollan entre los 600 y los 1200 metros sobre el nivel del mar, que es el punto máximo de captación. Más o menos metros dependiendo en qué parte de la ciudad de Lima, ¿no? Ese es el tipo de biodiversidad que podemos encontrar. ¿Cuántas veces han escuchado que Lima, decir a la gente que Lima es gris? ¿Lima es gris? ¿Quiénes son grises? Gris. Esta biodiversidad muchas
entre endémica oscila entre el 20 y 40% dependiendo del autor que citemos. Quiere decir que es única en el mundo, ¿no? Y es un fenómeno bastante interesante. La pregunta del millón es ¿por qué no lo conocemos? ¿Por qué no miramos los cerros? Estamos completamente desconectados de esta realidad. Estamos completamente desconectados de esta realidad. Esta situación en Huancayo se repite en Caraballo, en Ancón, en Villa María del Triunfo, en San Juan de Miraflores, en Pachacamac, en San Juan de Lurigancho, ¿sí? Y es una situación muy lamentable. De las 70.000 hectáreas que se han identificado preliminarmente, seguramente hoy día quedan menos por el avance de las invasiones, ¿no? Y esto responde a todo un contexto histórico-cultural que es necesario entender antes de generar propuestas de solución para la conservación de los ecosistemas, como bien nos indica el enfoque sociológico y la interacción entre diferentes momentos de nuestra historia. Vamos a ver un rápido ejemplo de cómo avanzan las invasiones. Esta es una foto de Campoy en San Juan de Lurigancho en el año 2000. Ustedes pueden hacer el mismo ejercicio si entran al Google. Este es en el año 2000. Miren cómo está un poco despejado, pero la invasión de Campoy empieza a avanzar por aquí. En el 2005 empiezan a avanzar un poco más. Luego en el 2010 empiezan a bordear toda esta parte de ambos flancos, ¿no? Y ya en el 2014 podemos ver toda esta parte de los pizarros, ¿no? No hemos traído las fotografías, pero todo este proceso lo tenemos documentado porque nosotros llegamos a las normas de San Juan de Lurigancho en el 2011. Entonces, un día fuimos y nos encontramos con todo lo pizarro. Y fue realmente crítico, ¿no? Fue dramático encontrar un espacio en donde uno quiere llegar a hacer investigaciones, o donde uno quiere llegar a relajarse y aparentemente es un espacio bonito o nos genera muchísimo bienestar, que sea en tu cara y sin tú poder hacer nada, empezado a ser transformado en este tipo de habilitación urbana, que es algo que no deberíamos hacer. Y es algo que no deberíamos hacer porque ya lo han identificado diferentes especialistas. Este es un mapa que publicó el Comercio este año y nos habla de los suelos no urbanos y los suelos urbanizados. Las lomas están en toda esta franja de aquí. ¿Hay alguna parte que sea un suelo urbanizable? No. La siguiente. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de deslizamiento entre movimientos sísmicos. No sabemos cuándo va a llegar este terremoto que va a ser mayor a grado 7. Y no sabemos qué va a pasar con los cerros y las invasiones. Va a ser una desgracia. Va a ser horrible. Porque las lomas son, veamos, como grandes rocas encerradas o puestas, sobrepuestas unas sobre otras. Entonces, al momento de haber un movimiento telúrico, todo va a caer como piezas de dominó. Lamentablemente, eso es algo que podría pasar. Por eso no deberíamos vivir allí. Y también porque existe un alto porcentaje de humedad. En Villa María del Triunfo hay una zona que le llaman Ticlo Chico. Por el frío que hace en el invierno, porque tú no ves nada. No ves nada. Es pura humedad. Pasa un 100% relativa ahí. Y esto genera muchas enfermedades respiratorias, ¿no? Cuando uno va a estos asentamientos humanos que se ubican en las lomas o urbanizaciones, va a encontrar a niños que tienen problemas. Podemos ir ahora, ustedes vayan, hay salidas casi siempre, busquen en Facebook lomas y les va a aparecer un montón de cosas. Y conózcanlo y van a encontrar esta realidad, ¿no? Entonces, la conclusión es que las lomas no podemos vivir, ¿no? Por estas razones, no son para vivir. Siguiente. Y esto lo vamos a hacer rápidamente, no vamos a entrar en detalles porque ya hace mucho tiempo. Las lomas son ecosistemas estacionales, solamente aparecen en el momento del invierno, pero en el verano, que es la estación seca, también hay biodiversidad, también existen diferentes funciones ecológicas necesarias. El Amancay, por ejemplo, florece en junio y que nos da la señal de que el inicio de temporada de lomas empieza. No empieza a florecer en junio, sino que su proceso fisiológico se remonta a septiembre del año pasado y necesita la estación seca, una estación donde no reciba humedad para sus propios procesos fisiológicos. Como les comenté, nosotros regamos la loma durante todo el año, como hay algunas iniciativas que están completamente desconectadas de la realidad de este ecosistema, vamos a pudrir las plantas que están adaptadas a este tipo de cambios. Y de nuevo, ya no vamos a tener una loma, sino vamos a tener un jardín.
¿no? Si queremos tener un jardín, bacán. Si queremos tener una loma, bueno, ese no es el camino, ¿no? Entonces ambas estaciones son igual de importantes y la prolongación de las estaciones depende de año a año, ¿no? No debemos hablar de un mapa de lomas, sino de un mapa de lomas para cada año. Eso complica muchísimo el tema de gestión, que nuestros ecosistemas son así. No están delimitados naturalmente, sino que son como una especie de corazón que en el momento del fenómeno del Niño se agrandan muchísimo por el ingreso de neblina, y en una época normal, como el año pasado, como este año, se contraen un poco más, ¿no? Entonces se expanden y se contraen, y esto tiene implicancias en la gestión bastante interesantes, ¿no? Es un ecosistema endémico referido a las especies que tiene, ¿no? Como les comenté, entre el 20 y el 40% de las especies son endémicas y solo existen en esa parte, ¿no? Y lo interesante del nivel de endemismo es que no solamente hablamos de especies, sino de las funciones ecológicas también dentro de cada ecosistema, ¿no? Las lomas se extienden desde el norte de Trujillo hasta La Serena en Chile, ¿no? Pero las lomas entre Chile y Perú son distintas. Incluso las lomas entre Trujillo y Tacna son distintas. Y las lomas en el mismo Lima también son distintas, ¿no? Si tienen la oportunidad de ir a San Juan de Lurigancho, a las lomas de Mancomarca, y lo pueden comparar con las lomas de Primavera en Caraballo, se van a dar cuenta que Caraballo es mucho más húmedo y San Juan de Lurigancho es mucho más seco, ¿no? Y el tipo de suelo también cambia. Entonces, al momento de diseñar estrategias de administración socioecológica de las lomas, vamos a tener que tener en cuenta que no solamente hay una realidad diferente en temas culturales y económicos en cada distrito, sino que las lomas mismas son diferentes y tienen comportamientos distintos. Entonces, aplicar una misma estrategia de conservación o de uso sostenible para todas las lomas de Lima es inviable. Tiene que diseñarse una específica para cada realidad, tanto social como ecológica, ¿no? Y el otro tema es que se habla mucho de la fragilidad de estos ecosistemas, ¿no? Y hay dos formas de entender la fragilidad: desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista de la vulnerabilidad que tiene el ecosistema a desaparecer, ¿no? Entendamos la fragilidad de las lomas como la vulnerabilidad que tiene para desaparecer, porque por el tema de fragilidad ecológica en realidad no son tan frágiles, ¿no? Las semillas de algunas especies pueden permanecer en latencia durante hasta 50 años. ¿Qué quiere decir eso? Que una semilla este año se genera y puede estar en el suelo 50 años sin recibir agua. 50 años después llega la neblina o llega un fenómeno del Niño extremo y brota. Y así. Ese tipo de dinámicas son bastante particulares y es porque estos ecosistemas están adaptados a ese tipo de situaciones, porque recordemos siempre que estamos en un desierto hiperárido, ¿sí? Entonces, ¿a qué fragilidad nos referimos cuando hablamos de la fragilidad de las lomas? Es al hecho de que las lomas no tienen cómo recuperarse ante una invasión, porque es un impulsor de cambio nuevo al cual los ecosistemas no se han sabido adaptar y que por lo tanto los obliga a ser transformados a otra cosa, ¿no? A una urbanización, a un parque o a un biohuerto. Entonces, lo siguiente es que vamos a pasar rápido esas diapositivas, lo que les comentaba, donde están las diferencias entre Perú y Chile. Estas diapositivas las vamos a llevar a dejar, ¿no? Las diferencias entre los lomas tienen el tamaño de Caraballo, tienen el tamaño de Mancomarca, Amacáes, tienen el tamaño de García. En el sur siempre hemos encontrado más húmedas y más conservadas, ¿no? Este es un tipo de Amacáe que hemos encontrado en San Juan de Lurigancho y que estaba seco. Algo que nos llama mucho la atención es que las lomas de San Juan de Lurigancho tienen bulbos de diferentes especies secos. Hay cactus que están secos y todos tienen una cobertura negruzca encima de ellos. Hay una hipótesis que se plantea y es que si nos ponemos a imaginar, la neblina antes de llegar a las lomas pasa por la ciudad de Lima, pasa por encima de nuestros distritos. ¿Qué cosa creen que lleva al momento de pasar? ¿Qué cosa arrastraría la neblina antes de llegar al cerro? Los humos. Existe la hipótesis de que las lomas están siendo impregnadas lentamente por la acumulación a través de la precipitación de diferentes contaminantes. No tenemos estudios verídicos que nos puedan afirmar esto, hay algunos intentos tímidos nuevamente, pero es una hipótesis que podríamos tener en el caso de San Juan de Lurigancho, ¿no? Porque estos bulbos se han secado de una forma muy extraña, al igual que y los especialistas con los que hemos ido nos dicen que realmente es extraño porque se secan de dentro hacia afuera
y no al revés, ¿no? Entonces las lomas son espacios naturales que requieren un trato especial. Cuando ustedes escuchen hablar a un público, ¿no? O a un funcionario público, traten o presenten a las lomas como áreas verdes, duden, cuestionen, porque como les hemos mencionado, estos ecosistemas no pueden tener el trato de un área verde de un parque, ¿no? Y necesitamos información científica. Miren la cantidad de datos que yo les he soltado, miren la cantidad de vacíos de información que se pueden identificar. Y si queremos efectivamente conservar estos ecosistemas, necesitamos investigar más, ¿no? Así es. Entonces, regresando al tema anterior, ya dejando el tema de lomas desde el punto de vista sociológico, la población requiere aire puro, disfrute paisajístico, zonas de esparcimiento. Cuando ustedes se estresan, ¿a dónde van? A la playa. Digamos, cuando quieren usar una piscina o hacer un campamento fuera de Lima, fuera de Lima, al sur o al norte, etc. Entonces, hay algo muy interesante en las lomas, y es que tenemos la capacidad de encontrar un espacio de esparcimiento a un sol de distancia, ¿no? Muchas veces muy gancho o la más cercana de aquí que se tiene en Caraballo. Espacios educativos, nosotros nos hemos centrado en las lomas, posibilidades de acceso económicos, y es un lugar de investigación. Nosotros somos investigadores. Y las lomas ofrecen diversidad de fauna, captura de carbono, importantísimo, reservas genéticas. En las lomas podemos encontrar parientes silvestres de papa, de tomate, de caigua, de oca. ¿Y por qué esto es importante? Porque en un escenario de cambio climático, nuestros cultivos van a requerir de diferentes estrategias genéticas a este nivel para poder adaptarse a las nuevas condiciones. Si no son capaces de adaptarse, nosotros vamos a tener que hacer un mejoramiento genético. ¿Y de dónde vamos a sacar esos genes? De los parientes silvestres. Si estas especies de lomas, que son parientes silvestres de estos cultivos que nosotros consumimos, están adaptados a condiciones tan extremas, es porque han desarrollado una variedad de genes bastante interesantes de los cuales podríamos usar en el futuro. Entonces, este es uno de los servicios ecosistémicos más potenciales, pero más interesantes también, relacionados con las lomas, ¿no? Y obviamente la captura de aguas. Entonces, las lomas brindan beneficios a la población, seamos conscientes de ello o no, ¿no? Ahorita las lomas están capturando el carbono que nosotros producimos a partir de la contaminación en la ciudad, ¿no? Lo siguiente es, este tipo de beneficios pueden ser culturales, existen huertas, existen colegios que estudian ahí, sociales, ¿no? Las personas, nosotros mismos cuando vamos y decimos, qué dejado me siento, ya, eso es un beneficio que nos están generando las lomas, y económico. Si ustedes van a Pachacamac, van a ver ya tangible una experiencia de gestión comunitaria en donde la población ya empieza a recibir beneficios económicos a partir del ecoturismo, ¿no? Y existe en todo Lima un boom por el ecoturismo, ¿no? Pero nosotros creemos que el ecoturismo, si bien tiene un montón de posibilidades, debemos tener una visión más allá, ir más allá del ecoturismo, porque como vemos, tenemos una serie de beneficios que todavía no han sido evidenciados, ¿no? Que necesitamos evidenciarlos para poner en valor a esos ecosistemas. La siguiente. Vamos a hacer un ejemplo práctico, por ejemplo, si queremos convencer a alguien de que las lomas son importantes, vamos a hablar de las áreas verdes. En el caso de San Juan de Lurigancho tenemos menos de 1 metro cuadrado de área verde por habitante. La Organización Mundial de la Salud sugiere que al menos sean 8. Entonces, estamos en déficit, ¿no? En Lima es 3.7, si no me equivoco, es 3.7 metros cuadrados por habitante, ¿no? En San Juan de Lurigancho tenemos 500 hectáreas de lomas, ¿no? Pasa a la siguiente. Son 5 millones de áreas verdes potenciales por estación. La siguiente, referido a la vegetación. Esto incrementaría, si lo incluimos dentro de los inventarios de áreas verdes en el distrito, de menos de 1 metro cuadrado a 5.5 metros cuadrados. Este es un incremento del 550% de espacios de áreas verdes capaces de capturar carbono y ofrecer diferentes servicios a la población sobre la estación.
pasa al siguiente. La pregunta es, ¿cuánto le costaría a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho habilitar 5 millones de metros cuadrados de áreas verdes en parques y jardines? Y no solamente cuánto le costaría, sino dónde los pones en San Juan de Lurigancho, donde ya no hay sitio, ¿no? Entonces las lomas brindan este servicio gratis, no cobran nada, ¿no? Si lo extendemos a Lima son 70.000 hectáreas, 22.000 en años normales, 70.000 en años de fenómeno del Niño. ¿Cuánto se ahorraría Lima en diferentes servicios si es que contabilizamos los beneficios que incluyen, que nos proporcionan las lomas dentro de nuestros sistemas de desarrollo y dentro de nuestro presupuesto? Entonces, la siguiente es una conclusión que los beneficios de conservación superan los costos de inversión pública que podamos hacer sobre estos ecosistemas. Esto es una forma simplificada y sencilla de dar a entender un mensaje sobre uno de los beneficios, uno de los tantos beneficios que nos generan estos ecosistemas. Esta es una forma chiquita al toque de convencer y llamar la atención a alguien, ¿no? Pueden tomar los datos, es un ejercicio, o pueden hacerlo ustedes mismos, ¿no? Todos estos datos están ahí. Finalmente vamos a abordar un poco sobre el tema social, ¿no? Vamos a identificar en el marco de sistemas sociológicos, como hemos visto, hay diferentes esquemas de gestión que todos se interconectan, ¿no? Hablando de las organizaciones locales, ¿qué tenemos hoy en día? Fragilidad institucional. Existen instituciones, pero son realmente muy graciosas. Limitadas capacidades de gestión en las comunidades en todo tipo. Limitada información sobre los ecosistemas. A veces hemos llegado a juntas vecinales en donde quieren contratar cisternas, llamar a CEDAPAL para que habiliten un sistema de riego por goteo para toda la loma, para todo el año, porque no les gusta el marrón, ¿no? Entonces, eso es falta de información sobre la dinámica de estos ecosistemas. Las actividades económicas no relacionadas a estas lomas. Si uno va a Mangomarca va a ver una urbanización ya consolidada, pero no existe una conexión de las actividades económicas de la gente de ahí asociadas a estos ecosistemas, ¿no? No existe. Representa un alto costo de oportunidad. Si uno va a Villa María del Triunfo y va a los asentamientos humanos, uno no puede llegar con el discurso de, mira, cuida este ecosistema, tienes que salir a limpiarlo, tienes que traer a la gente, orientarlos, porque estas personas tienen otro tipo de prioridades. Y su costo de oportunidad, es decir, lo que tendrían que perder para poder dedicarse a la conservación es mucho, porque tienen que trabajar a veces 2 o 3 turnos por día, tienen que atender a sus familias, tienen que preocuparse por tener servicios básicos porque han llegado a través de una invasión, ¿no? O tienen que cuidarse de las cuestiones de la delincuencia. Entonces, estas personas tienen un alto costo de oportunidad respecto a la conservación de esta zona, ¿no? Hay una limitada capacidad de incidencia política porque las personas que están involucradas en la conservación no solamente no tienen insuficiente conocimiento de los espacios de participación política que existe a nivel distrital y a nivel municipal, sino que además tienen muchas dificultades técnicas para presentar o justificar los esquemas de conservación que ellos desean realizar, ¿no? A nivel de gobierno local, las municipalidades, existen algunas ordenanzas, pero existe una limitadísima capacidad de gestión y un evidente desinterés político. Porque las lomas son cerros, y en los cerros puedo poner una casa. Y por cada casa que yo permito que exista ahí, yo recibo un voto. ¿Sí? El gobierno regional, a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ha generado el programa Lomas de Lima, que ha tenido interesantes alcances. Ha generado un libro muy chévere. Si pueden, vayan a pedirlo a la municipalidad. Pero sí estamos en una situación de incertidumbre política, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre incertidumbre política. Hay lecciones aprendidas que tenemos que recopilar de la experiencia, ¿no? Y lamentablemente todavía no incorporamos a las lomas o incorporamos diferentes instrumentos de gestión para poder viabilizar la conservación a largo plazo. A nivel del gobierno central, INAP y otros sectores, si bien es un órgano rector, no tienen capacidad de intervención en el política, por obvias razones. Lo que sí existe es una legislación amplia, favorable para la conservación de estos ecosistemas. Lo vamos a revisar al toque. Y respecto a la comunidad internacional, en realidad es bastante favorable porque existe legislación y convenios internacionales, principalmente el convenio de diversidad biológica que ha asumido el hace bastantes años, y también porque la comunidad internacional muchas veces define la agenda nacional. Tenemos una COP20 que nos está costando 140 millones de soles a nosotros, como mucha gente lo sabe,
Pero esto es principalmente por una priorización internacional, ¿no? Acá el Perú no decidió, o mejor dicho, la ciudadanía peruana no eligió ser civil, sino que esto ocurre por una presión, un posicionamiento geopolítico a nivel internacional, ¿no? Entonces, estos son los niveles de gestión que tenemos que tener en cuenta si es que queremos aplicar alguna estrategia de transformación o de uso, ¿no? La siguiente, la incertidumbre política. Este año nosotros hicimos un análisis de los planes de gobierno y nos llevamos muchas sorpresas. Nosotros escogimos 10 palabras que nosotros consideramos que deberían estar al menos presentes en los planes para definir o estar seguros que existe una visión interesante de desarrollo respecto al tema ambiental, más lomas, ¿no? Las palabras fueron obviamente lomas, ecosistema, conservación, ecoturismo, invasiones, inclusión social, resiliencia, servicios ecosistémicos o ambientales, investigación ambiental y cambio climático. Y estos fueron los resultados, ¿no? De los 13 planes de gobierno analizados, de los 13 candidatos, nosotros, según la presencia o ausencia de la palabra, colocamos un puntaje del 0 al 20, ¿no? Como si fuera el código. Entonces vemos que solamente tenemos dos aprobados: Susana Villarán con 18, Cornejo con 12 y luego todos los demás jalados, ¿no? Aquí con 3, con 1, con 2, los comunistas se quedaron con 0 y luego ya vemos toda la gama, ¿no? Perú Patria Segura es el siguiente jalado, perdón, Acción Popular es el siguiente jalado, no, perdón, Alianza por el Perú. Ya refiriéndonos a la aparición de la presencia ausencia de las palabras, vemos que la más frecuente es conservación en 6 de los planes de gobierno. Eso significa que hay empieza a tomarse en cuenta el tema ambiental a nivel político, pero miren la investigación ambiental, cero, no aparece ninguno. Si nosotros tenemos ecosistemas en nuestra ciudad y acabamos de ver que estos ecosistemas no pueden ser tratados como áreas verdes y que necesitamos la investigación científica para poder gestionarlos, no solamente a nivel de ecosistemas, sino en la forma en cómo interactúan y crecen y se van desarrollando con nuestra ciudad, necesitamos información, y esta es información que proviene de investigación. Pero miren, existe. Y en el caso de resiliencia, este último concepto que les mencionábamos, esta es solamente el uno, que era el de Susana Villarán, ¿no? Cambio climático solamente está en 4, a pesar de que Lima va a ser sede de este evento, solamente 4 candidatos lo tenían mapeado de los 3. Entonces, lo siguiente, además de este análisis, nosotros generamos un pacto político, ¿no? Viendo la situación, estábamos fregados, y aquí ustedes lo pueden instalar a nuestra página web. Van a encontrar todo el papel de legislación ambiental que justifica la conservación de los ecosistemas en diferentes niveles de gobierno. Y el pacto tenía 8 ejes, cada punto como 8 ejes, y buscó que los candidatos se comprometan a la conservación si es que eran electos. Solamente pasamos así. Solamente tuvimos a 4 partidos que lo firmaron. Enrique Cornejo fue el único que se acercó a hacerlo presencialmente. Castañeda y Perú Patria Segura, Edesi, enviaron a representantes, y Susana Villarán a través de Hernán Núñez lo hizo después del evento. De repente algunos de ustedes asistieron, fue un evento muy interesante, pero más allá de lograr un compromiso político, lo que nosotros buscábamos aquí era poner el tema de Loma sobre la agenda, no sobre la agenda política, llegar a más políticos, y tuvimos resultados interesantes a partir de esta experiencia, ¿no? Lo siguiente. Entonces, estas son algunas conclusiones. Primero, las lomas son un capital natural estratégico para la ciudad de Lima. La investigación debe marcar la pauta, ¿no? No la agenda política. La inversión en conservación genera beneficios sociales y económicos, como les hemos presentado. Lima podría tener el primer modelo con la administración y federación de servicios ecosistémicos en Perú. ¿Quiénes están a la vanguardia de esto? En Medellín, por ejemplo, en Colombia. En Argentina también hay avances, en México y obviamente en las principales ciudades europeas. Un modelo de desarrollo urbano sostenible para tomar acciones frente al cambio climático antes de que nos agarre completamente. La gestión debe ser especializada, ¿no? De nuevo, no podemos usar una misma receta para gestionar todas las normas. Entonces, ¿qué necesitamos? Inversión en investigación científica. Hay muy poca información. Inversión en educación y sensibilización. Inversión en capacitación para la gestión local. Compromiso político para detener las invasiones. Compromiso técnico, todos nosotros, para la puesta en valor. Y esto implica, obviamente,
empezar a dominar esquemas y marcos conceptuales que nos permitan llegar a este tipo de conclusiones. Y por eso les hemos presentado el enfoque socioecológico. Y también compromiso financiero para la viabilidad de proyectos. Y eso es muy importante porque, ¿estamos más? Pasa otra. 3 años después, nosotros después de haber aprendido un montón de cosas en Lomas, nosotros empezamos en el 2011, pero después de haber visto muchos proyectos, muchas organizaciones, muchas metidas de patas de diferentes instituciones, las nuestras también, hemos querido aterrizar todo este marco conceptual ya en propuestas claras, ¿no? Pero lamentablemente todavía no lo vamos a poder ejecutar porque tenemos una cuestión financiera, y esto ya es para cerrar, es hablarles de lo que nosotros proponemos, ¿no? Les hemos explicado el marco conceptual, les hemos explicado la situación de las lomas de Lima desde el punto de vista ecológico, social y hasta político, y sobre este panorama y esta experiencia que tenemos proponemos lo siguiente, ¿no? Es un sistema de administración socioecológico para las lomas de Lima, ¿no? Pasa al siguiente, que tiene 4 ejes: el eje de desarrollo, el eje de educación, el eje político y el eje de investigación. Vamos a revisar rápidamente este enfoque nuevo que queremos implementar, que es reciente. En el caso de desarrollo, buscamos lograr personas con mayores beneficios, ¿no? El incremento de beneficios. Y la pregunta a responder es: ¿cómo podemos generar mecanismos para que los beneficios sean reales y no potenciales, ¿no? Aquí es el desarrollo de estrategias de aprovechamiento sostenible, y esto, algo que sí queremos siempre manejar, es que cada uno de los proyectos que se van a generar en cada uno de los ejes tienen que estar en relación con los otros 3, ¿no? Acá ven los colores. Por ejemplo, ¿qué tantos beneficios sociales se pueden generar a partir de los ecosistemas de lomas? ¿Cuál es la mejor forma de comunicar efectivamente los diferentes potenciales beneficios, tanto a personas como a tomadores de decisiones? ¿Cómo podemos institucionalizar, algo importantísimo, las estrategias para que no sean afectadas por coyunturas políticas? No sabemos qué va a pasar con el programa Lomas de Lima, si Castellano lo va a continuar o no, porque el nivel de institucionalización ha sido bajo. El siguiente, en el caso de investigaciones, comprender qué cosa está pasando, ¿no? Comprender el sistema socioecológico, entender cómo son las dinámicas dentro del ecosistema, dentro de la sociedad, y cómo éstas empiezan a interactuar en este momento, ¿no? Y también cómo va evolucionando el tiempo, ¿no? Entonces nosotros proponemos un diagnóstico y un monitoreo socioecológico, ¿no? Preguntas: ¿por qué las personas deben conservar los ecosistemas de lomas? ¿Por qué tendrían que hacerlo, ¿no? Hablamos del alto costo de oportunidad en las poblaciones que viven cerca de los ecosistemas. ¿Por qué tendrían que invertir tiempo y recursos en conservarlos, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de comunicar efectivamente estos conocimientos? En ciencia a veces nos olvidamos que nuestro público objetivo muchas veces es la población, la sociedad civil, y tenemos que traducir nuestras conclusiones en un lenguaje sencillo y amigable, también funcional, para que la gente haga uso y tenga acceso a la información que nos está generando, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la información generada para la formulación de políticas públicas como instrumentos de gestión? Que la tesis que yo haga sirva para tomar una decisión, que sirva concretamente para algo y no únicamente para generar un título universitario. Lo siguiente, el tema de educación, que más personas comprendan el sistema socioecológico. Creemos que no solamente necesitamos saber que existen las lomas, saber que la gente está ahí, sino que necesitamos entender cómo la loma se inserta dentro del esquema de desarrollo de la ciudad. Nos parece muy importante. Para eso ya tenemos algunos programas de educación en general. Preguntas: ¿por qué las personas se interesarían en comprender el sistema socioecológico? ¿Qué información deberían tener para que puedan comprender estos sistemas de manera efectiva? Y lo más importante, ¿cómo puede afectarse el entorno político si es que tenemos más gente informada? Son preguntas que orientan mucho, van a orientar mucho de los programas que vamos a empezar a desarrollar. Y lo último es el tema político, ¿no? Necesitamos más políticas e instrumentos para la conservación, ¿no? Y siempre buscando que la conservación genere beneficios, ¿no? Porque en entornos políticos la gestión pública apunta hacia el beneficio de la gente, ¿no? No podemos generar una política para salvar un pajarito, no. Tenemos que generar una política para salvar al pajarito, porque este pajarito genera beneficios en última instancia a la población, ¿no? Esa es la visión de gestión pública, y nosotros estamos pensando, aún estamos comentando, en generar un think tank, un centro de generación de políticas e instrumentos de conservación. Esperamos no solamente para Lima, sino para todo el Perú. ¿Por qué las personas se interesarían participar en espacios públicos?
Este divorcio existente en la generación anterior empieza a invisibilizarse en la nuestra respecto a cómo participamos o cómo entendemos la política, ¿no? Cada vez somos más los jóvenes que queremos involucrarnos en política y eso es una variable muy importante en los esquemas de conservación. ¿Cuál es el tipo de conocimiento que debe manejarse para participar efectivamente en la política, ¿no? ¿Y qué tipo de información potenciaría la toma de decisiones? Por ejemplo, este es uno de los proyectos que acabamos de estamos terminando de generar, ¿no? Como les mencionábamos, no sabemos qué beneficios nos generan las lomas. Esto se llama identificación de servicios ecosistémicos, beneficios lomeros, como lo hemos llamado, de forma marketera, y es como las estrategias de la administración socioecológica para las lomas de Lima en un marco de alta dinamicidad social referido al tema político, a los altos costos de oportunidad de la gente, y ecológica referido a estas contracciones y expansiones que tienen los ecosistemas que realmente no sabemos cómo se van a comportar en años a años, ¿no? Termina en un plan de administración socioecológica y aquí lo que nosotros creemos que es interesante e innovador es que nos vamos primero a los modelos mentales de los actores, cómo entiende la gente para empezar su propio esquema de desarrollo, ¿no? Y ya terminamos últimamente en estrategias de administración que son elaboradas y aprobadas por los actores locales, ¿no? Desde la persona hasta la gestión institucional. Creemos que es una buena propuesta, es lo hemos paseado por algunas universidades de afuera, nos han dicho que está interesante, así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, presidente, el desafío, volviendo al mismo tema, las lomas y trabajar en lomas no es solamente trabajar en lomas, es encontrar soluciones para este tipo de desafíos, ¿no? Que nosotros estamos acercando, porque en el 2050 vamos a tener más presiones, ¿sí? Por eso tenemos que abordar las cosas de una forma un poco distinta a como lo hizo la generación anterior. Esto cuesta plata. Nosotros hemos funcionado como voluntarios, felices, hasta este punto, pero si ustedes saben de alguien que quisiera invertir en este tipo de propuestas, vamos a estar a la salida ahí esperando, porque realmente estamos buscando ahora sí oportunidades de conocimiento para el desarrollo de estas ideas que no sabemos si va a funcionar o no, pero creemos que puede ser un intento interesante. Hay un mensaje que siempre nos gusta enviar y es que el tema de trabajo en esta zona, si bien puede ser muy dramático, no podemos perder nunca la motivación ni la energía ni la alegría para trabajar en estos entornos, ¿no? Sin perder jamás el nivel académico que vamos a ponerle a nuestro trabajo, aún si somos voluntarios. Les presentamos el LOMI, ya va a salir, es una idea que estamos generando y es que tomamos un selfie en el LOMI y lo hacemos público con el hashtag de Salomón. Este es el primer LOMI en el LOMI. Está Juan, que es investigador, apareció y bueno, esto lo sacamos en la salida de la serie. ¿No? ¿Tienen dudas, preguntas antes de terminar? Todos podemos ser números, es nuestro mensaje, es solamente guía, y lo último es los conversar sobre la vida en diferentes partes.
Hay un maicito alto que solamente hay una familia de sapos, ¿no? Y están a la otra decisión, que es la realidad. Yo encontré, muchas no me encontré secas, que ha habido, ¿no? Y solamente en Amamucaes, en Amamucaes de Arrima, y en María Tuco, en la Loma de Tuco, tienen muchos sectores que están en situación. Por ejemplo, algunos vecinos las cazan para comer porque la mayoría de personas que están no son de la condición y están acostumbrados a comer. Entonces, las cazan, los perros se les comen, los gatos, y trabajan todo para aparte también es la enfermedad que le conocen las ratas. Si ustedes quieren investigar más, apoyarlos, muchas falta de información. El día domingo, por ejemplo, va a haber una salida de la Cámara de Librería de la organización de colección, pero vamos a traer que conozcan, vamos a hacer una conversación larga y A ver, alumnos, hagan la pregunta sobre la investigación que estamos realizando. Ustedes que están encontrando limitaciones, entonces hay que aprovechar a los jóvenes que están investigando en los lomas, conocen. Por favor, cada grupo planteen sus preguntas, sus necesidades que tiene la investigación y se fuerte. ¿Cuál sería tratando de la rama? Están tratando de la rama, pero eso se fueron en el 2010 como atención porque hay personas. Pero ¿qué pasa en el caso en el que si una industria ya está sentada en una loma y es mucho tiempo y está contaminando el parque, ¿qué medidas se tomarían para poder rescatar esa loma que está perdiendo? Sí, porque por ejemplo en Cachacamá hay una cementera de cementas químicas que no sería un secreto, que ustedes tratan de proteger. Puedes llegar a un acuerdo de conservación. Por ejemplo, en este caso, la asociación. Ellos no son dueños de esa loma, no es cemento. Pero Cemento Lima les ha dado agentes de concesión para justamente aprovechar los ingredientes. Claro, entonces han llegado a un acuerdo. Pero en el caso de aquellas lomas que ya han sido transformadas, en realidad no hay forma de recuperarlas. Por ahí hay muchísimas cuestiones legales que impiden, porque son dueños legítimos. En realidad la expropiación para conservación es algo que tendría que ser muy bien justificado. Eso todavía es en el corto plazo inviable, pero en aquellas lomas que están destinadas ya para actividades de ingeniería mecánica o para la implementación de diferentes cosas, lo que hay que hacer ahí antes de construir es evidenciar que una hectárea de loma vale más como loma que como el tipo de destino que le vayamos a dar. O sea, la loma vale más como loma que como minería o algo así. Y para hacer esa comparación tenemos que llegar a números.
Es decir, cuánto la empresa va a ganar si es que extrae minerales y cuánto la empresa ganaría si genera un esquema de conservación, ¿no? Para llegar a ese nivel necesitamos pasar por todo el esquema de valoración de servicios ecosistémicos y eso implica pues utilizar muchas de las herramientas que les hemos presentado. Eso estamos muy lejos todavía, estamos lejos de hacer ese nivel, pero creemos que esa puede ser una de las rutas, ¿no? Es evidenciar el valor de estos ecosistemas para justamente decir, pues, ¿no? Lo que acabamos de decir, los costos de conservación son mayores al respecto a la inversión que se va a hacer, ¿no? O el tipo de uso que se va a destinar, que puede ser de conservación. Vemos que las normas están ya como la ley general de la vida, está clasificado, está dicho de que es una zona vulnerable y tangible. Y yo creo que tenemos buenas leyes, va a depender de nosotros los hombres, cómo la aplicamos, si los políticos. He escuchado que las normas hay que dar instituciones de la Ministerio de Agricultura, he escuchado de la Secretaría de Agricultura, que también hay todo planes sobre asuntos, cómo juntar, porque yo sé que ustedes han iniciado la labor, ahora cómo llegar a ustedes, porque de repente se insertarse a la necesidad de ya tener el límite. Si esta norma no tiene esa necesidad de ser son ecosistemas que hay que aplicar su desarrollo normal, proceso de sistemas naturales y los tienen. A veces uno lo ve feo cuando tiempo de sequía, no tiempo de situaciones de verano, todo seco, negro, cuando pasan la norma de la Chay, y tienen la necesidad tanto de ir a ver esa zona, pero ahora hemos aprendido de que sí es necesario que tengan esa situación seca para que es un proceso natural para todos. Yo pregunto a ustedes cómo llegaría a insertarse, porque yo sé que es un grupo que parece privado. Sí, pero ¿cómo llegar? Porque todo el mundo habla así de normas, pero cada uno tiene su parte. Tú lo has explicado a veces, ¿no? Manejamos integralmente la parte social, política, normativa, la plata. No vamos a hacer, no vamos a llegar a realizar. Yo no sé cómo ustedes ven, si es fácil, no es fácil, a cuánto tiempo, de repente, ustedes estamos en 2011, empezamos a hacer nuestro trabajo, de repente, en una sociedad de plan de 5 años, cómo está siendo invadida más o menos. Entonces, ¿cómo llegar a eso, a pensar y a conjugar los trabajos con los compañeros que también están haciendo la labor por su parte y La municipalidad, nosotros empezamos en el 2012 como proyecto universitario agrario, y llegamos a la municipalidad y justo empezó a gestarse el programa. Los esfuerzos que nosotros creemos que son los más fundamentales y prioritarios son los que se den a nivel local, los vecinos, son los fundamentales, porque todos los marcos que pueden haber, las resoluciones de ecosistemas ambientales, del ambiente, de las gobernanzas, de la responsabilidad ambiental, todo este marco legal del cual ustedes pueden resolver ya existe. ¿Qué es lo que falta? Que la gente de la zona se involucre. Y vamos a hacerles una pregunta.